Teoría teológica: se le llama así al conjunto de creencias inspirada en doctrina religiosa según la cual se entiende por la creencia de un ser divino, creador de la tierra y del hombre. Teoría cosmogónica: esta teoría propone un conjunto de creencias tratando de explicar el origen de la vida. Las explicaciones científicas actuales sobre el origen y evolución del universo, explicadas por la teoría del Big Bang, asimismo, por medio de la síntesis abiótica, identifica algunos puntos de concordancia en la interpretación de las dos tendencias. La panspermia propone que la vida puede tener su origen en cualquier parte del universo y no procede directa de la Tierra, posiblemente en meteoritos o cometas. Síntesis abiótica o teoría quimiosintética. El bioquímico ruso Alexander Oparin concibió una atmósfera primitiva de naturaleza química reductora formada por metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno, que gracias a la acción de los rayos ultravioleta y otras formas de energía, las sustancias anteriores dieron lugar a diversos compuestos orgánicos. La teoría fijista sostiene que el mundo es estático, que las plantas y animales son inmutables, es decir, que jamás han cambiado. A esta postura casi siempre se le asocia con una concepción vitalista, que señala que la vida se originó por la acción de una fuerza o principio espiritual existente en el ser vivo, llamado principalmente alma. También se le relaciona con una concepción creacionista, la cual sostiene que el mundo y los seres vivos fueron creados por un ser divino. Linneo, Buffon y Cuvier fueron defensores del fijismo. La teoría transformista postula que los seres vivos actuales proceden de las primeras formas vivientes, que se originaron en la Tierra y que han presentado una serie de cambios durante millones de años, a través de un gradual proceso de evolución. Al transformismo generalmente se le asocia con la concepción mecanicista, que afirma que la vida es un producto de un fenómeno de la materia, que se originó en un proceso mecánico como consecuencia de las reacciones fisioquímicas. Carolus Linnaeus, Carlos Linneo, fue un investigador sueco considerado el padre de la taxonomía. Escribió en su obra Systema Naturae, que se publicó en 1735 en Holanda. Su aportación a la biología fue la división de los seres vivos en géneros y especies. Asimismo, promovió el uso del sistema binominal. El conde Buffon, en su obra Historia Natural, aborda los problemas biológicos y geológicos. Sus afirmaciones lo sitúan como el pionero de las ideas evolucionistas. Decía que la Tierra y el clima habían presentado profundos cambios a través de largos periodos y que la vida se originó gradualmente. Charles Cuvier. A este científico francés se le consideraba el fundador de la anatomía comparada. A él se le debe el principio de correlación o conexión. Al descubrir la semejanza que había entre los fósiles de animales y los órganos que estos tenían en su época, llegó a la conclusión de que las especies fueron creadas conforme a un plan único concebido por el creador, lo que le permitió elaborar su teoría de las creaciones sucesivas. Carolus Linnaeus, Carlos Linneo, fue un investigador sueco considerado el padre de la taxonomía. Escribió en su obra Systema Naturae, que se publicó en 1735 en Holanda. Su aportación a la biología fue la división de los seres vivos en géneros y especies. Asimismo, promovió el uso del sistema binominal. Lamarck fue propiamente el fundador del transformismo. Lamarck pensaba que todos los seres vivos eran capaces de adaptarse al medio. También pensaba que los organismos más simples habían surgido por generación espontánea. Pensaba que las necesidades, hábitos y acciones de los animales más complejos eran los que determinaban la forma de sus cuerpos y órganos. A esto se le conoce como principio de herencia de los caracteres adquiridos. Sin embargo, en 1880, August Weismann cortó la cola de descendientes de una familia de ratones durante 22 generaciones y comprobó que todas las crías nacían con cola, desacreditando así el principio de la herencia de los caracteres adquiridos. Charles Robert Darwin
fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra de 1859, El origen de las especies. El 27 de diciembre de 1831, Charles Darwin zarpó en el Beagle del puerto Plymouth para realizar una expedición científica alrededor del mundo que duró 5 años. Durante los primeros 4 años de viaje, Darwin recorrió numerosos lugares de las costas de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Registró con todo detalle sus experiencias y observaciones sobre la geología y biología de los lugares visitados. La selección natural es un mecanismo que Darwin propuso para la evolución. Esta hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. La selección natural depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo. Mecanismos. Número 1. Mayor número de descendientes. 2. Progresión geométrica. 3. Lucha por la sobrevivencia. 4. Organismos que presentan una variación aun sean de la misma especie. 5. Variaciones que proporcionan una mejor adaptabilidad. 6. Variaciones que transmiten a sus descendientes, por lo cual la especie predomina. BASR. Variación, adaptación, supervivencia, reproducción. Evidencias. 1. En Sudamérica, Darwin desenterró fósiles. 2. Se relaciona con la biogeografía. 3. Taxonomía. 4. Con partes homólogas construidos exactamente con los mismos elementos, pero se proporcionan diferente. 5. Etapas del desarrollo embrionario que son muy similares. Selección natural. 1. Estabilizadora. 2. Direccional. 3. Disruptiva. Selección estabilizadora. Favorece a los individuos que fenotípicamente están situados en un rango promedio y elimina al resto. Selección direccional. Favorece a los individuos que se alejan de la normalidad. Estos se adaptan y pueden llegar a ser mejor. Selección disruptiva. Forma grupos con nuevas formas adaptativas. Son casos especiales fuera de lo normal. La teoría sintética de la evolución, también conocida como neodarwinismo, está formada por 3 ciencias principales, las cuales son la paleontología, que se encarga del estudio de los huesos y los fósiles de las especies, la genética, que se encarga del estudio de los genes de los individuos, y por último la sistemática, que se encarga de agrupar las distintas especies. Los principales personajes de esta teoría son Tadeusz Dosański, un genetista ruso; Julian Huxley, quien era un biólogo inglés; Ernest Mayr, un zoólogo estadounidense; y por último, George G. Simpson, un paleontólogo estadounidense. Gran parte del desarrollo de esta teoría se debe al descubrimiento de la estructura del ADN en el decenio de 1950 y del código genético en 1960. Esto influyó al apoyar los estudios moleculares del material hereditario. Otro apartado que tuvo gran influencia en la teoría sintética son las leyes de Mendel, las cuales son 3. La primera es la ley de la uniformidad, y establece que al cruzar 2 razas puras, la descendencia será heterocigótica y dominante. La segunda ley es la de la separación. Esta nos dice que al cruzar 2 razas híbridas, la descendencia será homocigótica e híbrida al 50%. Y por último está la tercera ley, que es la de la independencia. Esta ley explica los diferentes colores y distintas texturas que obtuvo Mendel en su experimento con los guisantes. Esta teoría tiene 3 fortalezas para explicar la evolución de los seres vivos.
La primera es el acervo genético, que es el conjunto de genes de una población. La segunda es la evolución y la tercera son los alelos, que son las formas alternativas de los genes. Esta teoría tiene como evidencia factores para la variabilidad que se dividen en dos: fuentes de la variabilidad y factores de cambio en las poblaciones. Entre las fuentes de variabilidad se encuentran las mutaciones, que es cuando hay algún cambio en la genética de la especie. Esta puede ser de dos tipos: letal, cuando trae como consecuencia la muerte, y neutral, cuando no tiene ningún tipo de afectación. Otra fuente de variabilidad son las recombinaciones genéticas que llegan a presentarse. Entre los factores de cambio de las poblaciones está la selección natural, que es el proceso del cual Darwin ya nos había hablado, el cual nos explica que solo el mejor adaptado sobrevive. También está la deriva genética, que es el aumento o la disminución de un rasgo a través de las generaciones en una población. Esto es debido a las combinaciones aleatorias de un gen. Y por último está el flujo genético, que está formado por los procesos migratorios, que son otra de las causas de cambio en la frecuencia genética de la población. La teoría de la endosimbiosis fue postulada por Lynn Margulis en 1967. En esta, un simbionte se incorpora dentro de una especie durante todo un ciclo de vida, en la que ambas se hallan beneficiadas. En esta explica que el origen de las células eucariotas es a partir de una célula protoeukariota, que incorpora bacterias de distintas características. En la primera incorporación, una espiroqueta se incorpora por simbiosis a una arqueobacteria, dando como resultado una célula eucariota cuyo ADN está en el núcleo interno, separado por el citoplasma en una membrana. En la segunda incorporación, el nuevo simbionte se convierte en una bacteria de respiración aerobia, la cual al ser fagocitada se transforma en mitocondrias y peroxisomas de las células eucariotas. De esta incorporación se crearon los hongos y animales. En la tercera incorporación, la célula, ahora convertida en una protoeucariota, fagocita a uno de los ancestrales de las cianobacterias, el cual con el tiempo se convierte en el cloroplasto. De este nuevo simbionte se derivan las algas verdes del reino protista y las plantas del reino vegetal. Evidencias. La mitocondria y el cloroplasto se limitan con una doble membrana similares a los tilacoides. Las funciones metabólicas de estas realizan algunas procariotas. Sus genosomas son parecidos al ADN de las procariotas y sus ribosomas son más pequeños que los del citoplasma, pero están iguales que los ribosomas de la procariota.